Cordial saludo a la docente Ana Viviana Caicedo y a los compañeros. A través de esta presentación, junto con mi compañera Ángela Díaz, hablaremos de un caso emblemático en el cual el señor Ángel Alberto Duque demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos al Estado colombiano para que se le reconozca su pensión de sobrevivencia tras la muerte de su compañero permanente, el señor Óscar Jiménez. Esta presentación la abordaremos de la siguiente manera. Hablaremos de unos puntos principales en los cuales encontraremos una introducción de la causa y el objeto de la controversia, el procedimiento ante la Corte, la competencia, unas excepciones preliminares, las consideraciones previas, los hechos de fondo, reparaciones, puntos resolutivos y los votos decidentes. Como primer punto tenemos la introducción de la causa y el objeto de la controversia. El caso es el siguiente. El 21 de octubre del 2014, la Comisión Interamericana se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del señor Ángel Alberto Duque contra Colombia. Se estudia la supuesta responsabilidad internacional de Colombia por la alegada exclusión al señor Duque de la posibilidad de obtener una pensión de sobrevivencia tras la muerte de su pareja, el señor Óscar Jiménez, anteriormente diagnosticado con VIH. Bueno, les contaré un poquito más de los hechos. El señor Duque, junto con el señor Óscar Jiménez, tenían una relación sentimental y convivieron por más de 10 años. En el año de 1997, ellos fueron diagnosticados con la enfermedad de VIH y en el 2002 el señor Óscar Jiménez muere. Posteriormente, tras de su muerte, el señor Duque, al no encontrarse afiliado a un sistema de salud y no tener un trabajo o una estabilidad laboral, recurre ante el fondo de pensiones en el cual su pareja cotizaba, que es el fondo de pensiones Colfondos, y mediante un escrito le solicita al fondo que por favor le dé los requisitos para él poder acceder a la pensión o reclamar la pensión de sobrevivencia de su pareja fallecida. La respuesta que le da Colfondos es que él no cumple con los requisitos para reclamar la pensión de sobrevivencia, toda vez que en Colombia no se aceptan las relaciones de personas del mismo sexo. Bueno, después de esto, el señor Duque hace pues lo respectivo dentro del marco legal y procede a hacer una tutela la cual fue rechazada por ser improcedente, el cual el juzgado le dice que el señor Duque pues tiene otros mecanismos para poder solucionar su problema. En una segunda instancia se da una impugnación de la tutela, toda vez que el circuito de Bogotá, el juzgado del circuito de Bogotá, dice que la unión homosexual de hombre con hombre o mujer con mujer en sí misma no constituye una familia. Después de esa impugnación en una segunda instancia, se hace una radicación en la Corte Constitucional para mirar si podía ser revisada o estudiada, pero tampoco se dio. Y después de esto, pues ya se procede a agotar los recursos internacionales. Luego se hace un análisis de la comisión. La comisión consideró que el señor Ángel Duque habría sido víctima de discriminación con base en su orientación sexual. Y como bien lo estipula en el artículo 1.1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice que está totalmente prohibida la discriminación basada en las orientaciones sexuales o identidad de género. Constató que el Estado no había prohibido a la presunta víctima de un recurso efectivo frente a su supuesta violación, debido a los múltiples factores de vulnerabilidad en la que se encontraba el señor Duque. Como les había mencionado, el señor Duque era un paciente diagnosticado con VIH, tras de esto no contaba con un seguro médico, no estaba trabajando, él dependía económicamente pues de su pareja, quien había fallecido. La presunta víctima también se habría visto afectada en su derecho a la integridad personal. Bueno, luego viene el trámite ante la comisión.
Primero se da un informe de admisibilidad. Aprobado este informe de admisibilidad, se hicieron conclusiones y se formularon recomendaciones. Posteriormente se hace un informe de fondo donde concluyó que el Estado colombiano era responsable de la vulneración de los derechos del señor Ángel Alberto Duque, al haber sido discriminado por su orientación sexual. Después de esto se da un sometimiento a la Corte. La comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos alegados y las violaciones a los derechos humanos. Bueno. Las recomendaciones que hace la comisión al Estado colombiano son las siguientes. Primero dice que el Estado colombiano debe adoptar unas medidas necesarias para quienes se desempeñan en la provisión o en la atención de servicios de seguridad social, sea en el ámbito público o en el privado, para que las personas reciban una debida capacitación para dar trámite a las solicitudes hechas por parejas del mismo sexo, para que ellos no tengan inconvenientes al momento de proceder a reclamar sus pensiones o todos los derechos que tienen las parejas o las familias heterosexuales. Adicionalmente, también dice que se debe reparar adecuadamente al señor Ángel Alberto Duque por las alegadas violaciones de los derechos humanos declarados en el informe de fondo, contemplado los daños materiales e inmateriales a los cuales él se vio sometido durante todos estos años en que Colombia se le negaba la posibilidad de que las parejas del mismo sexo obtuvieran una pensión de sobrevivencia de sus parejas. Pues cabe anotar que en Colombia hasta el año 2008 las parejas del mismo sexo no contemplaban los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Entre esas está el que no puede ser afiliado por su pareja del mismo sexo a un seguro médico. Y la segunda es este tipo de pensiones de sobrevivencia, las cuales no pueden ser reclamadas por este tipo de parejas sentimentales. Hasta que en el año 2008, tras la sentencia C-336 de 2008, se incluyen a las parejas del mismo sexo para que tengan las mismas condiciones y derechos que las parejas heterosexuales. Luego de las recomendaciones que hace la Comisión, se hace una solicitud de la Comisión Interamericana para declarar la responsabilidad internacional de Colombia por la supuesta violación de los derechos anteriormente indicados en las conclusiones del informe de fondo y que ordene al Estado colombiano las determinadas medidas de reparación. El procedimiento ante la Corte. Bueno, una vez notificadas las partes, tanto el Estado colombiano, en este caso el Fondo de Pensiones Colfondo, los representantes y la Comisión presentaron sus observaciones a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado y solicitaron que fueran rechazadas. La deliberación y la competencia. La Corte inició la deliberación de las sentencias en febrero del 2016, pero su fallo se dio el 21 de noviembre del 2016, anunciando su competencia sobre el caso porque el Estado colombiano hace parte de la Convención de Derechos Humanos Internacionales desde el año de 1973 y reconoció competencia de la Corte en 1985. Es decir, para el año en que el señor Duque pidió su pensión de sobrevivencia, pues sencillamente Colombia ya hacía parte de este tratado internacional, por lo cual no se le debieron haber vulnerado sus derechos a recibir su pensión de sobrevivencia, así fueran parejas del mismo sexo, ya que esta discriminación no está aceptada en la Convención Interamericana. En el artículo 1,1 dice que la discriminación basada en orientación sexual y identidad de género está totalmente prohibida.
Luego de estas deliberaciones se dan unas excepciones preliminares, ¿sí? El Estado hace unas excepciones preliminares, el Estado colombiano a través de sus representantes. Primero, una de las acciones preliminares que hace el Estado colombiano es una falta de agotamiento de los recursos internos frente al reconocimiento de la pensión. La acción de tutela planteada por el señor Duque era un recurso acorde a la situación de urgencia en la cual podía encontrarse. La Corte la desestima. Luego, otra de las pretensiones que hace el Estado colombiano es que los hechos en los que se pretende fundar la presunta violación, la alegada por el Estado, no constituye una excepción preliminar de una causa de inadmisibilidad. Desestima esta excepción. Y posteriormente, la falta de agotamiento de los recursos internos frente a los derechos a la vida y la integridad personal. La tutela no concedía la calidad diferenciada de régimen contributivo al régimen subsidiado y la posibilidad de una mayor supervivencia. Esta pretensión también fue desestimada. Hablaremos ahora de unas consideraciones previas. La Corte constata que la violación del derecho a la salud estaba en estrecha conexidad con la reclamación del acceso a un régimen de protección específico de derecho a la salud y por lo tanto los recursos internos fueron agotados mediante la presentación de acción de tutela. Recordemos que el señor Duque durante su tiempo de pelea, digamos así, con el Estado colombiano, pues presenta la acción de tutela para que se lo vincule a un orden de salud, a un régimen contributivo subsidiado para poder seguir recibiendo su tratamiento de VIH, toda vez que su estado de salud durante estos años se venía volviendo más precario. Pero la tutela no fue admitida, la tutela fue rechazada en primera, en segunda instancia, se radicó ante la Corte Constitucional, pero tampoco fue elegida para ser estudiada o revisada. Entonces, sí agotó todos los recursos internos, pero no tuvo respuesta. Bueno, ahora sí los análisis de los hechos. La situación de Ángel Alberto Duque y su solicitud de Colfondo respecto a la pensión de sobrevivencia de su pareja. Como ya les había comentado, él hace la petición para poder solicitar su respectiva pensión, pero Colfondo la respuesta que le da en el año, recordemos en el año 2002, es que las parejas del mismo sexo no estaban contempladas dentro del marco legal, por lo cual estas parejas no eran reconocidas y no podían obtener estos derechos a la pensión de sobrevivencia. Después de esto, él presenta una acción de tutela para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, la cual fue negada. Luego, en el marco legal del sistema de seguridad social en Colombia, pues había en ese entonces una garrafal diferencia entre lo que es un sistema contributivo a un sistema subsidiado. El sistema contributivo siempre tenía un mejor plan obligatorio de salud que el del régimen subsidiado, por el cual los medicamentos al señor nunca le llegaban. Jurisprudencia posterior de la Corte Constitucional. Posteriormente les va a hablar mi compañera Ángela Díaz. Ella concluirá y terminará de contarles qué sucede con este caso emblemático del señor Duque. Muchísimas gracias.